Hola de nuevo, soy Marcos Cervantes, tu maestro de matemáticas, desde Sonora, México para el mundo de habla hispana. Si has seguido la secuencia de los videos, hemos estado grabando videos sobre ángulos, que es una parte muy importante de geometría. Ángulos, su definición, su clasificación, luego ángulos en paralelas, ángulos en triángulos, y ahora vamos a ver ángulos en polígono porque también te va a servir para los exámenes de admisión o simplemente para los exámenes que necesitas presentar en tu secundaria, porque son temas de secundaria, son temas de preparatoria, son temas también de la carrera universitaria, pero desgraciadamente hay detalles que yo me fijo que aprendemos para pasar examen, no aprendemos para razonar, para ver la conexión entre todo eso que hemos estado aprendiendo. El tema que vamos a ver hoy es ángulos en polígonos, y nada más antes de empezar en forma con valores ya específicos, polígono, ahí está. Básicamente vamos a ver tres tipos de ángulos que son los que se usan mucho en los polígonos. Ángulo exterior, el que está afuera, el ángulo interior. El ángulo interior es el que está dentro de un vértice. Aquí hay otro ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior. Si el polígono tiene 5 lados, va a haber 5 ángulos interiores. Observa aquí que el exterior se forma con la prolongación de un lado, el interior está aquí, el exterior está acá, y juntos suman 180 grados porque es lo que suma la recta, exterior más interior. Pero también en examen me ha tocado que preguntan sobre los ángulos centrales. Igual, si hay 5 lados, hay 5 ángulos centrales porque cada ángulo central atrapa o subtiende a un lado del polígono. Así que te sugiero que tengas lista tu calculadora, si puedes hacer las figuras, los esquemas, que seas más participativo, más activo, para que de esa manera entiendas. No lo veas como si fuera una película de Netflix, velo como algo que tienes que estar haciendo para el video, copia la figura e intenta hacerlo y de esa manera vas a aprender. Bien, vamos a ver, lo primero que te preguntan, o te pueden preguntar en un examen de admisión, te pueden preguntar, ¿cuánto es la suma de los 5, porque aquí son 5, de los 5 ángulos interiores? Aquí está 1, otro, 3, 4 y 5. ¿Cuántos suman? Es un polígono que no es regular. Regular es cuando los 5 lados son iguales y los ángulos son iguales. Aquí no son iguales, ¿sí? ¿Cómo le hago para saber cuántos suman los 5 ángulos interiores? Mira, tú ya sabes que en el triángulo, ¿sí?, los ángulos interiores es 180 grados. Tú tienes un triángulo y se suman los 3 lados, los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, a partir de ese conocimiento, tú vas a construir todo lo demás. Mira, tú agarras un vértice del polígono, puedes agarrar cualquiera, y a partir de ahí formas triángulos yéndote a los vértices opuestos, aquí, y te fijas que tienes 5 lados y se formaron 3 triángulos. Y como ya sabes que cada triángulo vale 180 grados, pues sería 3 por 180, 540. Quiere decir que la suma, esto quiere decir suma, de los ángulos interiores, en este caso sería 180 por 3, ¿sí?, 540. Son 5 lados, se formaron 3 triángulos. Te pueden decir, quiero que encuentres la suma de este polígono no regular necesariamente. Cuenta los lados, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero se formaron 4 triángulos. Y tienes que formar siempre los triángulos porque es el conocimiento que te va a ayudar. Entonces, tú vas a decir 180 por 4 triángulos que se formaron, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 y todos los ángulos interiores de un triángulo juntos, los triángulos, forman todos los ángulos interiores del polígono. Así que 180 por 4 es 720 grados, así que la suma de los ángulos interiores de este hexágono es 720 grados. Ahora vamos a lo siguiente.
¿Qué observas? Que si tienes 6 lados, se formaron 4 triángulos. Si tienes 5 lados, se formaron 3 triángulos. Si observas que se forman tantos triángulos como lados menos 2. 6 lados, 4. O sea, 6 menos 4, 2. Por lo tanto, la fórmula que tú debes de deducir es que la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier polígono lo vas a encontrar al número de lados que tenga el polígono, quítale 2. Siempre va a ser así. Tienes 5, se formaron 3. Tienes 6 lados, se forman 4. Si tuviera 7, se formaran 5. Si tuviera 8 lados, se formaran 6. Entonces, esto es el número de triángulos que se forman y lo vas a multiplicar por 180 grados y de esa manera vas a encontrar rápidamente la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esto es lo más fácil que puede pasar. Vamos a pasar ahora a una etapa un poco de un más alto nivel. Vamos a ver ahora estas dos figuras. Me piden cuánto vale el ángulo X o el valor de la literal X. Pues lo resolvemos de esta manera. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Si tiene 5 lados, ya sabemos que se van a formar 3 triángulos. ¿De acuerdo? Siempre se forman, al número de lados quítale 2 y se van a formar esos triángulos. Así que en este caso se forman 3. Entonces la suma va a ser igual a 180 por 3 es 540 grados. Este ángulo más este, más este, más este, más este es 540 grados. Pero una vez que sabes cuánto vale la suma, toma las letras y dices el ángulo 3x más el ángulo x más el ángulo 2x más el otro ángulo 2x más el ángulo x, el último, son 5 ángulos. Esto la suma es 540 grados porque todos estos ángulos suman la suma de los ángulos interiores, que es 540. ¿Te fijas cómo en geometría también aparece álgebra? Se une la geometría con el álgebra. Entonces tenemos 3, 4, 6, 8, 9. 9x igual a 540 grados. Y usamos lo que ya sabemos de álgebra. El 9 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos que x es igual a 540 entre 9, x igual a 60 grados. 54 entre 9 es 6, 0 entre 9 es 0. X vale 60 grados. Una de las cosas que quiero advertirte, en los exámenes las figuras no están hechas a escala, porque tú dirías, oiga profesor, ese ángulo X no vale 60 grados, casi vale 90 grados. ¿Sí? Aquí hasta se pasó de 90 grados. En los exámenes, generalmente, las figuras no están hechas a escala. Lo que importa simplemente es los valores que veas y los resuelvas. La figura nada más es un apoyo. Así que, advertido de que no te confíes y no digas, es que no parece. Es que en geometría no te dejes guiar por lo que los órganos y los sentidos ves, sino usa tu razonamiento. Vamos a ver aquí en esta figura. También tiene 5 lados. Entonces, igual que acá, la suma va a ser 540 porque va a ser 180 por 3 porque se forman 3 triángulos. Donde quiera que construyas tú los triángulos, van a ser 3. Entonces, sumamos y decimos el ángulo 2x más 5 más el ángulo 3x menos 15 más el ángulo 2x más 15 más el ángulo x más 55 más el ángulo 4x, todo eso es 540. Sumas las x, ya sabes que en álgebra es los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Los nenes con los nenes, 2x, 5x, 7x, 8x, 12x. Ahora vamos las nenas con las nenas. 55 más 15
Menos 15, pues no tiene caso sumar para luego restar, mejor cancelo. 55 más 5, 60, es igual a 540. Este 60 está sumando, pasa restando, y tenemos 2x igual a 540 menos 60. 12x igual a 540 menos 60 es 480. Está multiplicando, pasa dividiendo. 480 entre 12, y esto es igual a 40. Quiere decir que la x vale 40. Pero me están preguntando el ángulo C, y el ángulo C vale 4 veces la x. Como acabo de descubrir que la x vale 40, 4 por 40 es 160, entonces el ángulo C vale 160 grados. ¿Te fijas entonces que sirve que sepas cómo encontrar la suma de los ángulos para que encuentres un ángulo en particular, ¿sí? O el valor de una x en particular? ¿Verdad que no está tan complicado? El truco es, recuerda siempre, la suma de los ángulos de un polígono va a ser el número de triángulos, y el número de triángulos es n-2 por 180. Vamos a ver otro tipo de valores un poco más ágil, más complejo, así que te pedimos que nos sigas acompañando. El siguiente caso es cuando te piden ángulos en polígonos regulares. Regulares es cuando los lados son iguales. Mira, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ángulos interiores porque hay 6 lados. Y cada ángulo interior tiene su propio ángulo exterior que van afuera. Como una prolongación del lado, se forma el ángulo exterior. Te pueden preguntar, quiero que me digas cuánto vale el ángulo interior, cuánto vale el ángulo exterior y cuánto vale la suma de los ángulos interiores. Para saber esto tienes que saber estas dos cosas. Uno, que la suma de los ángulos interiores se encuentra al número de lados, quítale 2 y multiplica por 180 y conoces cuánto vale la suma. Y sabiendo cuánto vale la suma, sabes cuánto vale el ángulo interior. Y sabiendo cuánto vale el ángulo interior, sabes cuánto vale el ángulo exterior. Así que te voy a enseñar de dos formas. Esta es una. Hay otra que es más fácil, ¿sí? Yo te voy a dar como pista, te voy a dar un dato. Te voy a decir que tiene 6 lados. Te voy a decir, el polígono tiene 6 lados y es regular. O sea, todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. Entonces, si tiene 6 lados, se van a formar 4 triángulos. Así que la suma de los ángulos interiores es 4 por 180 igual a 720 grados. Ya tienes un dato, la suma. Ahora, ¿cuánto vale cada ángulo interior? Pues si son 6 ángulos interiores, 6, pues divides la suma entre 6. ¿Sí? No entre 4. 4 fueron los triángulos que se formaron, pero los ángulos son 6. Así que el ángulo interior sería 720 entre 6 y a cada uno le toca 120 grados. El ángulo interior, cada uno de ellos vale 120 grados. Y sabiendo cuánto vale el ángulo interior, pues junto con el exterior suman 180, así que a 180 quítale 120 y te da 60 grados. Esa es una manera de resolver. Primero resolvimos el interior, la suma de interiores, luego el interior, luego el exterior. La otra manera es esto. Siempre la suma de los ángulos exteriores, no importa cuántos lados tenga, siempre la suma de los ángulos exteriores siempre va a dar 360 grados. O sea, la circunferencia completa. Siempre. No importa si tiene 8 lados, 9 lados, 10 lados, siempre la suma de los ángulos exteriores es lo mismo que el 360 grados. Y el ángulo exterior siempre es lo mismo que el ángulo central. El ángulo central es el que está aquí en el centro, que abarca un lado. Este ángulo, que es el central, vale lo mismo siempre que el exterior. Ok. Te voy a enseñar la otra manera de cómo resolverlo. Mira. Aquí primero resuelves el exterior. Luego resuelves el interior. Y después resuelves la suma. Corre y se va. Si tú sabes que los 6 juntos suman 360 grados, y son 6,
pues a cada ángulo exterior le toca la sexta parte. Entonces vas a dividir 360 entre 6, porque son 6, y la suma de los 6 es 360 grados. Así que cada uno vale 60 grados. Y si el de afuera vale 60, junto con el interior es 180, pues ¿cuánto le hace falta 60 para hacer 180? 120. O sea, 180 menos 60, 120 grados. Ahora, si ya sabes que un ángulo interior vale 120 grados y son 6, pues este sería 120 por 6. Cada ángulo interior vale 120, son 6, pues 120 por 6 sería 720 grados. Y ahí tienes la misma información, pero calculada de una manera diferente. Aquí primero encontramos esto, luego después encontramos esto y finalmente el exterior. Aquí encontramos primero el exterior, luego el interior y luego la suma. Tú vas a escoger un examen, lo que te sea más práctico, lo que entiendas más rápido, ¿sí? Yo en lo particular me gusta más esto. Ahora te lo voy a poner de una manera en que te puede venir en un examen de admisión o en un examen de los que te pone el profesor. Ahorita en los ejemplos que vimos, yo te daba el número de lados y tú encontrabas todo lo demás. Pero puede ocurrir en un examen, sobre todo de prepa o de la universidad, que te pueden dar el número de lados para que encuentres el exterior, el interior y la suma de los interiores. O te pueden dar el exterior para que encuentres cuántos lados tenía el polígono regular, cuánto vale el interior y cuánto vale la suma. O te pueden dar el interior y te preguntan el exterior, cuántos lados tiene y la suma de los interiores. O te pueden dar la suma de los interiores y te preguntan todo lo demás. Tú tienes que aprender a razonar. Y estos problemas son precisamente para invitarte a razonar. Y mira cómo lo vamos a hacer. Yo te invito a que esto lo hagas varias veces para que te quede bien fijo y lo puedas responder rápidamente en exámenes o en clase. Bien, empezamos. Tiene 8 lados. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Pues ya sabes que la suma de los exteriores siempre es 360 grados. Aquí la suma de los exteriores siempre es 360 grados. Como son 8, 360 entre 8 te va a dar a 45 grados. 8 por 5, 40, 32 y 4, 36. Si ya sabes cuánto vale el exterior, el exterior con el interior, juntos estos dos, te dan 180 grados. Así que 180 quítale 45, te da 135. Y teniendo cuánto vale este, 135, te piden la suma, pues hay dos maneras de sacarlo. 8 por 135 o 6 por 180, porque recuerde que si tiene 8 lados, se forman 6 triángulos. Entonces, este sería 180 por 6 o 135, que vale un ángulo interior, por 8. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, te va a dar 1080. Y ya hiciste lo que te pedía el profesor. ¿Y qué tal si hubiera 10 lados? Pues divides 360 entre 10 y te da 36 grados. Dividir entre 10 es fácil, no es más que quitar el 0. Y si vale 36, juntos estos dos valen 180. A 180 quítale 36 y te va a dar 144 grados. Ahora, si ya sabes que cada uno vale 144 y son 10 ángulos interiores, multiplica 10 por 144 y te da 1440. O la otra manera era multiplicar 180 por 8, porque se forman 8 triángulos, se forman 2 menos, se forman 8. ¿Sí? Entonces sería 180 por 8, te da 1440. Cualquiera de las dos formas. Recuerda que los triángulos son n-2, o sea, 8 por 180. O, si ya conoces que el ángulo interior vale 144 y son 10 ángulos interiores, 144 por 10, y ahí está. Ahora te vamos a cambiar la jugada. Ahora te doy el ángulo exterior. Y te pregunto, ¿cuántos lados tiene?
Pues divide 360 entre 40, ¿sí? Para saber cuántos lados hay. 360 entre 40 es 9. Quiere decir que hay 9 lados. Si el exterior vale 40, el interior vale lo que le hace falta para 180. O sea, vale 140 grados. Y como ya sabes cuánto vale el interior y sabes que hay 9, pues multiplica 9 por 140 o 7 por 180, porque se forman 7 triángulos. Pues yo puedo multiplicar 9 por 140 y me va a dar 1260 grados. Y ya lo tengo. Una de las cosas que te tienes que acostumbrar como estudiante es siempre pensar que te pueden cambiar la fichada. Te pueden dar un dato y preguntar lo demás, o te pueden cambiar el dato que te dan inicialmente. El exterior vale 30. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 360? Cabe 12 veces. Entonces el polígono tiene 12 lados, porque 12 por 30 es 360. ¿Sí? Siempre la suma de los exteriores va a ser 360. 8 por 45, 10 por 36, 9 por 40, 12 por 30, siempre va a ser 360. Ahora, si este vale 30, este vale 150, porque juntos suman 180. Ahora, si ya sabes que uno vale 150 y que son 12, pues multiplica 12 por 150. O se forman 10 triángulos por 180, es más fácil multiplicar por 10, 1800. Lo que te sea más fácil, 10 por 180 o 150 por 12. ¿Sí? Porque cada uno vale 150 y son 12 ángulos interiores. Ahora te cambiaron la fichada. Ahora no te dan el ángulo exterior, te dan el interior. Bueno, teniendo el interior, tú conoces el exterior. Conoces el exterior, tú conoces el interior. Si este vale 120, este vale 60. ¿Cuántos lados tiene? Esta es la clave para saber cuántos lados tiene. ¿Cuántos 60 caben en 360? Caben 6. Por lo tanto, es de 6 lados. Ahora, cada ángulo interior vale 120. Son 6 por 120, 720 grados. Si te gustan los triángulos, se formaron 4 triángulos por 180, 720. Vale 108. ¿Cuánto vale el exterior? Lo que le hace falta para 180 grados. O sea, vale 72. ¿Cuántos 72 caben en 360? Caben 5. Entonces tiene 5 lados. Y si hay 5 lados y cada ángulo vale 108 grados de los interiores, pues 5 por 108 tienes la suma de los interiores y tienes 540 grados. O 3 por 180, ¿sí? Porque se formaron 3 triángulos. ¿Te fijas? Te dieron un número de lados y te pidieron lo demás. Te dieron ángulos exteriores y te pidieron lo demás. Te dieron ángulo interior y te piden lo demás. Te están cambiando la fichada. Vamos a ver la parte que es más difícil. Cuando te dan la suma de los ángulos interiores. Bueno, aquí la clave es, vas a dividir entre 180 para saber cuántos triángulos se formaron. 2340 entre 180 para saber cuántos triángulos se formaron. Pues vamos a dividir 2340 entre 180. Vamos a ver. 2340 entre 180. Se forman 13 triángulos. No 13 lados, no son 13 lados. Son 13 triángulos porque cada triángulo suma 180. ¿Cuántos 180 caben en 2340? 13. Pues recuerda que al número de lados le quitabas 2 y te daban los triángulos. ¿Sí? Así que si tienes 13 triángulos, ¿aquí qué número era? Pues era 15. Porque a 15 le quitas 2, te da 13. Esto es
le devuelves los 2 que le habías quitado los lados, se lo devuelves cuando tiene los triángulos. 13 más 2, 15. Entonces aquí tienes 15 lados. Te dio 13, pero los 13 no son lados, son triángulos. ¿Cuántos lados tenía? 2 más, 15. Sabiendo que son 15 lados, cuando conoces los lados es fácil. 360 entre 15, 360 entre 15 te da a 24. Juntos estos dos valen 180, a 180 quítale 24 y te da 156 grados. Y ya lo encontraste. ¿Sí? 24 más 156 es 180. 2340 entre 180 fueron 13, pero son 13 triángulos. Más 2 son los 15 lados, porque de lados para triángulo le restas 2. De triángulos para lados se lo devuelves, se lo sumas. Ok, el que sigue, 2520 es la suma de los ángulos interiores. Pues divides 2520 entre 180 para saber cuántos triángulos son. 2520 entre 180 son 14, pero son 14 triángulos, no lados. Lados son 2 más. 14 más 2, 16, entonces es 16. No se te ocurra restarle 2 aquí. Se resta 2 cuando tiene los lados, pero estos son triángulos. 14 más 2, 16. Entonces tiene 16 lados. ¿Cuánto vale cada ángulo exterior? 360 entre 16. 360 entre 16 da 22.5. 22.5 grados. Juntos estos dos dan 180. A 180 quita la 22.5 y te da 157.5 grados. ¿Y ya ves cómo se formó la tabla? Te lo puse con estas 4 situaciones que son las que normalmente yo en lo particular pongo en mis clases de geometría. Doy los lados y pregunto exterior, interior y la suma. Doy el exterior y pregunto los lados, el interior y la suma. Doy el interior y pregunto el exterior, cuántos lados tiene el polígono regular y la suma. O doy la suma y pregunto cuántos lados tiene el ángulo exterior y el ángulo interior. Son las 4 situaciones que se pueden presentar en ángulos en polígonos regulares. Así que, como ves, espero que con esto aprendas a razonar mejor, aprendas a pensar al revés. De lados a triángulos se le resta 2, de triángulos a lados se le suma 2, que aprendas la lógica de ida y la lógica de regreso, porque en la vida necesitas estos procedimientos. Te felicito si eso lo repites, lo vuelves a hacer tú, porque es la repetición, después de haber entendido, lo que te da la excelencia en las matemáticas. Me da gusto haber estado contigo de nuevo, haber compartido todo esto, y de nuevo te invito a que primero a que invites a otros a que se suscriban, que nos digas desde dónde te están interesando estos temas, porque eso nos da fortaleza para seguir, estímulo para seguir, motivación para seguir grabando estos videos y llegar hasta la ciudad del país donde estamos. Un saludo a los países de Latinoamérica, de América del Sur, que donde nos están dando algunas notificaciones, algunos comentarios. Gracias a los que nos envían saludos desde México, de Veracruz, del Estado de México, del DF, de Monterrey, de Guanajuato, de España, de Alemania. Así que gracias a todos ustedes por seguir este canal y nos estimula para seguir adelante compartiendo todos estos temas. Próximamente veremos ángulos en círculos, que es un tema también muy interesante. Un saludo y nos vemos en la próxima.